gusto enorme estar hoy con ustedes. El tema que nos convoca pues es un tema grande, importante. Vamos a desarrollarlo pues de una manera como sencilla. Como decía María Camila, a quien agradezco esta invitación, todas las preguntas son bienvenidas. Creo que esa es como la parte crucial, más allá de lo que yo traiga acá, es lo que ustedes puedan compartir con todo el grupo y lo que yo les pueda aportar desde lo que ha sido como mi profesión. Entonces, vamos a dar como algunos puntos de referencia frente a este tema. El suicidio ocurre cuando las personas se hacen daño a sí mismas con el propósito de terminar con su vida y como resultado de eso que hace, fallecen. En tanto que un intento de suicidio es cuando las personas se lastiman con el propósito de terminar con su vida, pero no mueren. Las guías, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que es importante evitar hablar de suicidio exitoso, porque evidentemente pues no tiene nada de exitoso que alguien se mate, o suicidio fallido, cuando nos referimos a este tipo de comportamientos. Los síntomas que llevan a una persona o las circunstancias o la angustia o el dolor profundo que llevan a una persona a este tipo de comportamientos son a veces un poquito difíciles de identificar. Quizás para las personas que trabajamos en esto pues se nos vuelve a través de la práctica un poquito más sencillo, pero a las familias, a los conocidos, a los amigos, a los compañeros, a veces les puede resultar difícil identificar este tipo de problemas. Entonces vamos a mencionar algunas características que podrían ayudarnos a identificar a aquellas personas que están en riesgo. Sin embargo, como el tema que estamos abordando es tan complejo, no todo lo que le puede pasar a una persona yo lo tengo aquí en mis diapositivas. Y ahí es donde hay que apelar un poquito también como al sentido común, a ese conocimiento y a ese saber que tenemos como seres humanos. A uno pues no le tienen que decir exactamente todo para saber que alguien está en riesgo o en problemas que lo pueden llevar a esto. Entonces, aquí hay sencillamente como unos punticos, como unos tips, pero cada uno de ustedes, como ser humano que es, perteneciente a la humanidad, pues tenemos capacidad de identificar situaciones de riesgo y personas en riesgo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, las personas que están como con este tipo de riesgo podrían tener que concentrarse para pensar con claridad. Podían empezar a regalar sus pertenencias, a decir que le van a dar sus CDs a sus mejores amigos, la chaqueta que más le gusta se la va a dejar a un parcero, va a regalar sus zapatos, ese tipo como de desprendimiento de aquellas cosas que son más queridas. Puede hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden, de pronto querer hacer un testamento, reunir a los hijos y despedirse, empezar como a dar instrucciones de las cosas que se deben hacer cuando ya no esté en este mundo. Y esas son cosas que hay que tomarlas y decir, pero ¿por qué será que a esta persona le está dando por hablar de este tema? ¿Qué será lo que está pasando en esa mente que está pensando este tipo de cosas? ¿Cierto? Un cambio repentino en el comportamiento, por ejemplo, venía como súper angustiado, súper deprimido, súper inhibido y de pronto como que ya está más tranquilo, como que ya se le observa de otra forma, pero sin que tengamos como claridad qué fue lo que generó esa mejoría. A veces, por ejemplo, los psiquiatras observamos eso,
Vemos a una persona que está muy mal y de pronto de un momento a otro, de un día a otro, volvemos a conversar con esta persona y ya vemos que dice que no se quiere morir, que todo lo tiene muy resuelto, que ya no está ansioso, que ya no está triste. A veces esa mejoría como que no entendemos, es sencillamente que la persona ya decidió que lo va a hacer. Y tener esa claridad de lo que va a hacer y como ese desprendimiento lo lleva como a esa calma o a esa mejoría que los que lo conocemos no logramos entender. Una pérdida de interés en las actividades que antes solía disfrutar, un alejamiento del deporte, de las salidas con los amigos, del estudio, de compartir con la familia, de arreglarse, ponerse linda en el caso de una mujer, como esa pérdida de interés en esas cosas de la vida, también es un síntoma bastante como frecuente. Tener comportamientos autodestructivos, como empezar a tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas en exceso, empezarse a cortar, hacer cortes en los brazos, en las piernas, alejarse de los amigos o no querer salir, como les decía, empezar a tener problemas repentinos en el colegio o en el trabajo cuando no era usual que eso le pasara a la persona. Porque hay personas que pueden tener de tiempo atrás problemas con los profesores, con los compañeritos, pero supongamos una persona que nunca le ha pasado ese tipo de cosas y de pronto empieza a tener problemas con todo mundo pelea, con todo mundo, si es un hombre se va a golpes o tiene llamados de atención en el colegio o en la universidad o en el trabajo, etcétera. Eso también puede indicar que hay algo que no está funcionando bien y que ya está rebasando la capacidad como de manejo y está teniendo problemas con otros seres que interactúan. Hablar acerca de sentirse sin esperanza o muy culpable. Frases como, por ejemplo, este año yo no como buñuelo. No me tengan en cuenta para tal cosa, porque es que yo no voy a estar. Esas cositas uno no las puede dejar pasar así nomás. ¿Cómo así que este año no vas a comer buñuelos ni natilla? No, es que yo ya lo tengo decidido. ¿Qué es lo que tenés decidido? Las cositas no hay que dejarlas como así pasar sin más, sin hacer la pregunta, sin decir qué es lo que estás queriendo decir, qué es eso tan raro que vos repetís, cómo así que vos no vas a ver la luz del año nuevo, qué es lo que estás diciendo, te vas a matar. Porque entonces de pronto ahí es donde permitimos que esto salga y podemos ayudar buscando ayuda, ¿cierto? Podemos identificar que hay como una clara intención o un claro comportamiento suicida. Que se cambien los hábitos alimentarios o del sueño, porque muy frecuentemente lo que está debajo, impulsando todo este comportamiento suicida, puede ser una depresión o un problema de ansiedad. Y generalmente este tipo de trastornos comprometen el apetito y comprometen el sueño, bien sea porque aumenta el sueño y el apetito o bien sea porque disminuye. Preparar maneras para quitarse la propia vida. Entonces comprar un arma, acumular medicamentos, empezar a visualizar sitios o lugares, o empezar a buscar en internet, o empezar a mencionar mucho como ese tema. Esos son temas que no están como en lo normal que las personas conversan. Entonces, si una persona empieza a mencionar eso, es la oportunidad para decir qué te pasa, estás triste, tenés problemas, estás pensando en este tema. Esas pequeñas cosas que la otra persona nos deja conocer, no las debemos dejar pasar.
inadvertidas. Les debemos dar importancia y tratar de que ese sea el momento en el que enganchamos y le hacemos saber al otro que hay otras maneras de resolver los problemas. Hay otros que lo hablan más abiertamente y dicen, no, es que yo me quiero morir, yo quiero acabar con esta vida, yo quiero acabar con este sufrimiento. Otros pueden decir que se sienten vacíos, desesperanzados, que no tienen ningún motivo para vivir, que se sienten atrapados, que no encuentran solución para su problema, o que sienten un dolor físico o emocional tan intenso y tan insoportable que la claridad que tienen es que eso se puede solucionar terminando con la vida. Decir que se es una carga para los demás, sentir que yo estoy dañando la vida de mi familia, de mi pareja o de los que me rodean, alejarme de estas personas. Ya habíamos dicho regalar pues como las cosas importantes, despedirme, hacer el testamento, asumir grandes riesgos, los que empiezan a conducir motocicleta de una manera pues como más impulsiva, o querer hacer deportes extremos, o ofrecerse para hacer cosas de mucho riesgo. Por ejemplo, pues este no es el caso, digamos, pero los que están en el ejército o en la policía, entonces se regalan como para las misiones de más riesgo, ese tipo como de desprendimiento, o hacer trabajo en altura de mucho riesgo, ese tipo de cosas también pueden revelar que hay algo que se está gestando y que esa es la manera como la persona quisiera dar salida a ese deseo de morir. Y hablar o pensar en la muerte con mucha frecuencia. Hay personas que tienen el tema de la muerte en los labios. Todo lo que comentan, todo lo que dicen mientras se toman la media mañana, mientras comparten el almuerzo o algo que pasa, o se sabe de alguien que murió en un accidente, ¿sí me entienden? Y entonces dice, ay, qué dicha siquiera, ya descansó. Ese tipo de cosas no las podemos dejar pasar. Esas son las señales, esas son. No son cosas distintas, son estas cosas sencillas que estoy poniendo acá. Hay que tener en mente que los eventos estresantes de la vida, que son muchísimos, n+1, pero hay algunos pues que son como más comúnmente identificados, que se te muera un ser querido, que tengas un problema legal, que termines una relación sentimental, que te quedes sin empleo, o que te ocurra algo que te puso en mucha como vergüenza, o que eres pues que estás siendo acosado, intimidado por otros. Todo esto puede ser ese granito de arena que en la persona que ya está como emproblemada, que está cargando como todo este dolor, llega ese granito de arena, llega esa gotica de agua que es la que derrama el vaso. ¿Sí me entienden? Estos se van como acumulando cosas, y a veces cosas pequeñas, no tienen que ser cosas grandes. Puede ser perder una materia, perder un semestre, tener una situación con un profesor que te regaña en público, que te avergüenza, o todas estas cosas que ocurren en las redes sociales, que ponen mensajes tuyos, que dicen que eres así o asá, o una foto íntima que se filtra. Cosas de esas es como la gotica de agua que se suma a ese vasito que se ha ido llenando, y esa cosita que a veces otro dice, pero es que eso es una bobada, pero es que eso tiene solución, pero ya se tiene como tanta cosa acumulada que llega esa cosita nueva y ya no se soporta más. Entonces debemos estar atentos a esas personas que de pronto hemos visto que no vienen bien, que vienen tristes, que vienen emproblemadas y les ocurre algo nuevo.
es ese compañero que yo sé que no viene bien, que viene bajo de ánimo, que está como deprimido y de pronto se le muere su mamá, que era una persona de edad, que tenía muchas enfermedades crónicas, pero que era su gran apoyo en la vida. Eso puede generar esa gotica de esa muerte, pues es una gotota, pues, pero lo que quiero decir es, para otra persona, que una madre muy enferma, de mucha edad, fallezca, pues no deja de ser una cosa muy dura en la vida, pero digamos que lo soportará de otra forma. Pero para esta persona que viene mal, que perdió su trabajo, que la pareja lo dejó hace 6 meses, que sus hijos no le quieren hablar, que toma mucho licor, para esa persona muere su mamá, que era su apoyo, y se queda como sin razón para vivir. Entonces debemos estar atentos a ese tipo como de situaciones. El significado del suicidio, pues por favor, esto es muy grande, porque es que si lo pensamos de una manera como tranquila pero profunda, la vida es lo más grande que tenemos, lo más grande que tenemos. Entonces, que alguien esté considerando en su mente querer morir es algo de mucha trascendencia. ¿Qué tiene o qué cosa tan poderosa tiene que estar sucediendo en alguien que quiere acabar con lo más importante que tiene, que es la vida? Entonces es difícil que quien no está en esa circunstancia entienda a aquella persona que sí lo está. Pero lo que tenemos que entender es que esa persona que está considerando morir tiene un dolor supremamente grande, tiene una cosa que es insoportable y que de alguna manera cree que la única forma de resolverlo es quitando su propia vida. Algunas personas cometen suicidio o intentan acabar con su propia vida porque se sienten muy avergonzados, porque se sienten muy culpables, porque sienten que son una carga para los demás, porque se sienten víctimas de algo que ocurrió, porque se sienten rechazados, porque han tenido pérdidas que sienten que no son capaces de superar y se sienten muy solos. Así que, miren, tenemos todo el derecho, los que estamos acá, a decir que no entendemos que alguien se quiera morir. Pero, suponga pues que a usted le cuesta mucho trabajo entender eso, pero lo que tenemos que reconocer es que llegar a ese punto, lo único que nos puede significar a nosotros es que hay un dolor insoportable. Porque que uno llegue a considerar acabar con su propia vida, algo muy grande y muy profundo tiene que estar ocurriendo. Algunos filósofos, algunos incluso científicos, algunas personas religiosas piensan que el suicidio es el único problema verdaderamente importante para los seres humanos. Es que es una contradicción. Aquí estamos, por ejemplo, en una clínica donde hay muchísimas personas enfermas de muchos tipos de enfermedades distintas que anhelan vivir más y más, que se hacen todos sus tratamientos porque quieren tener un día más con sus hijos, un día más con sus parejas, un día más para cumplir sus sueños académicos, profesionales, existenciales. Así que resulta muy difícil entender que alguien, sin tener esa condición de enfermedad que marcaría pues como el riesgo de muerte, por sus propios medios quiera acabar con su vida. Pero lo que nos tiene que significar, otra vez vuelvo y repito, es que tiene que ser un dolor insoportable el que esa persona está manejando. Así que de esa manera, entendiendo ese sufrimiento, es que nos podemos acercar a estas personas. Porque si lo vemos como una falta de agradecimiento, es que es un desagradecido, es que es el colmo, todo lo que yo he hecho por usted y vea con lo que está saliendo, pues definitivamente de esa manera no vamos a lograr ser empáticos y no vamos a lograr ser de ayuda.
Solo a través de la empatía. Y empatía es ponernos un poquito en los zapatos del otro. ¿Y cómo hacemos para ponernos en los zapatos de alguien que quiere acabar con su propia vida? Entendiendo o tratando de entender o imaginando el dolor insoportable que tiene que experimentar para llegar a una cosa tan grande, tan trascendente, tan profunda y tan definitiva como querer acabar con su propia vida. Los que estamos del lado de acá, o sea, los que de pronto no estamos como en esta situación de dolor y de pensar en el suicidio, nos enojamos mucho y vemos el suicidio como un acto profundamente egoísta, porque no piensa en los demás, porque no piensa en el sufrimiento que le va a causar a su mamá, a su papá, porque no ve todas las oportunidades que tiene, porque no, ¿cierto? Devolvámonos. No estamos considerando el dolor insoportable que esa persona está manejando. Es necesario intentar ponernos en esos zapatos e intentar comprender ese dolor, porque o si no, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que procuremos, no va a ser recibido de la mejor forma. Esto con cantaleta no se mejora. Aquí pues vale decir que si la cantaleta fuera terapéutica, casi que no existirían problemas en el mundo, porque las mamás ya hubiésemos acabado con ellos. La cantaleta no funciona para absolutamente nada. Y para esto tampoco. Muy bien. Y esto que vale la pena pues que lo diga y no me pase de diapositiva, y es que quien comete o planea un acto suicida tiene la firme creencia de que si deja de existir en el mundo, todos los demás descansarán, vivirán mejor, no tendrán tantos problemas. Entonces justifican eso a través del descanso, de la liberación, de todo lo positivo que les va a ocurrir a esos seres queridos después de que deje de existir. Así que esto es una trampa mental. Esto es una trampa mental. Veo un túnel donde no se ve la luz de salida, pienso que la solución es acabar con mi propia vida y fuera de eso imagino que los demás van a descansar, van a estar mejor, van a poder realizar como sus cosas de la vida si dejo de existir. Entonces es una trampa perfecta. Las cifras de comportamiento suicida letal y no letal son muy impresionantes. Estas son cifras colombianas recientes que nos dicen que entre el 2022, o sea, desde principios del 2022 y el primer semestre del 2023, 52.493 personas han intentado suicidarse en Colombia. Y que entre 2022, todo el 2022, y el primer semestre del 23, 4.375 personas se han suicidado. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Eso es dolorosísimo. Esto es una tragedia. Como una tragedia lo debemos entender. Esto es una tragedia humana. Colombia es un país que tiene un riesgo medio de suicidio. O sea, tenemos países en el mundo con unas tasas mucho mayor. Las tasas de Colombia están más o menos entre 5 y 6 por 100.000 habitantes. O sea, de 100.000 habitantes, entre 5 y 6 se suicidan. Hay países que tienen tasas de 40, de 50, de 60. Ahora bien, esa es la tasa media de Colombia. Hay departamentos y municipios en Colombia que tienen tasas de 60 y de 80 y de 120, como en el Baupés. Tenemos población indígena colombiana con unas tasas impresionantemente altas. ¿Listo? O sea, pues que entendamos que cuando yo digo que es un país de tasas medias, hay lugares en Colombia donde las tasas son altísimas. Pero hay otros países donde las tasas medias
no se parecen a las de Colombia de 5 y 6, sino que son de 40 y de 50. Muy bien. Mientras que los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio, las mujeres son 2 veces más propensas a intentar suicidarse. O sea, lo consuma más un hombre, pero lo intenta más una mujer. Algunas explicaciones para eso dicen que los métodos que tienden a utilizar las mujeres tienden a ser menos letales que los que intentan los hombres. Sin embargo, frente a eso también hemos ido viendo en el tiempo que eso cambia y que las mujeres progresivamente empiezan a utilizar métodos más letales. ¿Qué significa eso? Si yo tomo un arma de fuego y me disparo, tengo más riesgo de morir que si me tomo un montón de medicamentos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos a veces tardan en absorberse, eso da tiempo que la familia me encuentre, me lleve a un hospital, a un servicio de urgencias y me puedan salvar. En cambio, el arma, con toda esa energía que genera y todo el daño que genera en el cuerpo que recibe el disparo, tiene más chance de morir. O digamos que hay un mayor riesgo si una persona intenta ahorcarse que si se toma sobredosis de medicamentos. Por eso, el método que se elige determina mucho el desenlace, fatal o no fatal. Afortunadamente, la mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte, afortunadamente. Y eso nos da la oportunidad a familias, a la sociedad y a las personas que trabajamos en la salud de que identifiquemos a esas personas y les podamos brindar apoyo y ayuda para que ese comportamiento suicida se modifique y no termine en una muerte innecesaria. Si a mí me pidieran definir el suicidio en una frase, yo diría que el suicidio es una solución definitiva para un problema transitorio. Todos los problemas que un ser humano pueda tener tienen una solución alternativa, diferente a tenerse que suicidar. No merece la pena ningún problema humano, por grande que sea, por doloroso que sea, no merece que alguien tenga que sacrificar su propia vida. Y eso lo tenemos que decir así de claro y así de elocuente. Con un tema tan grande e importante como este, no nos podemos ir con frasecitas suavecitas para intentar no herir la susceptibilidad de otros. Básicamente el estigma que se tiene frente a este problema contribuye a que no se busque ayuda. Tenemos que vencer el estigma. Este es un problema de todos. Si nosotros afortunadamente no tenemos estas condiciones hoy, no sabemos si las podríamos tener en otro tiempo futuro. O sea, tenemos que ser así de humildes. Este tema es para todos. Y si supongamos que en el tiempo futuro tampoco nos toca a nosotros, afortunadamente, podría ser el problema de las personas más queridas que tenemos en la vida. Podría ser el problema de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, sobrinos, padres, abuelos. Porque es que esto le puede ocurrir a cualquiera en cualquier edad. Esto no respeta edad, ni sexo, ni credo, ni afiliación política, ni nivel socioeconómico, ni educativo. Por igual le ocurre al campesino, al superdoctor. De hecho, pues vale la pena decir, los doctores tenemos un riesgo más alto que la población general frente al suicidio. Somos población de alto riesgo y mis compañeros no psiquiatras desconocen eso de una manera rampante.
tenemos un riesgo altísimo. Los psiquiatras también nos intentamos suicidar y nos suicidamos. Que quede pues claro, nadie, aquí el que más duro habla, más fácil le cae. Entonces, este es un tema espinoso, difícil, doloroso, pero es un tema de todos. Si no es la realidad de nosotros, podría ser la realidad de alguien muy cercano. Familiar, amigo, conocido, subalterno, paciente. Entonces, hay que tener pues eso en mente. Estábamos hablando pues de los métodos de suicidio y de que hay algunos métodos que permiten el rescate y que la persona pueda ser llevada a un servicio de urgencias y recibir la ayuda que necesita, ¿cierto? Hay datos que muestran que las tasas de intentos de suicidio y las muertes por suicidio varían según las características como edad, sexo, género, raza, etnia y ubicación geográfica. Ya les hablaba del Babupés, pero aquí quiero hablarles específicamente de los adolescentes. Las tasas de suicidio de Colombia venían presentando alguna tendencia a la baja, excepto en las poblaciones más jóvenes. Las poblaciones de 15 a 24 años en Colombia y en otros lugares del mundo vienen subiendo. Eso nos tiene que inquietar muchísimo, muchísimo, porque hay algo muy grande que está ocurriendo con los más jóvenes y con los más vulnerables. Otra población en la que el riesgo suicida se ve más alto es en los mayores de 65 años y particularmente si tienen una enfermedad crónica que está empeorando o les han hecho un diagnóstico reciente de una enfermedad grave. Supongamos una enfermedad que tiene un paciente que tiene enfermedad renal y su médico le anuncia que ya va a tener que entrar a diálisis. Y eso se vuelve insoportable. Entonces ahí puede aparecer ese riesgo. O una persona mayor a la que le diagnostican, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad neurodegenerativa. No perdamos de vista que las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, de Huntington, el Alzheimer, acarrea pues toda una serie de angustia y preocupación para el paciente cuando están empezando los síntomas. Generalmente cuando la enfermedad ya está más avanzada y ya la persona no logra tener una clara conciencia de todo lo que ha perdido, ahí ya deja de sufrir. Ya empiezan a sufrir los cuidadores, la familia. Dime. Sí, dentro de las muchas cosas que pueden llevar a una persona a considerar el suicidio, digamos que el 90%, o sea, 9 de cada 10 personas que consideran suicidarse y lo logran, o digamos una palabra, y finaliza así su vida, para no decirlo como un logro, tienen una enfermedad mental de base. O sea, la enfermedad mental de base es uno de los generadores más importantes, si no el más, de comportamiento suicida. Y dentro de esos trastornos mentales, el 50% de ese comportamiento suicida lo explica la depresión. Pero fíjense que les estoy diciendo el 50%, no el 100%. ¿Qué pasa con el otro 50%? Lo explican otros problemas mentales. Por ejemplo, tener un trastorno afectivo bipolar, tener una esquizofrenia, tener consumo de sustancias, tener problemas de personalidad, como por ejemplo un trastorno límite de la personalidad, tener otros problemas más agudos que podrían enmarcarse como en un trastorno de adaptación
explican ese otro 50%. Pero la depresión sin duda es la gran, digamos, como la causa única que explica en mayor medida ese comportamiento suicida. Sí, así es. Los pensamientos que tienen que ver con comportamiento suicida pues son absurdos por definición, pero son absurdos para el que los escucha de afuera. Para el que los está pensando dentro de su mente, son absolutamente lógicos y coherentes y es la única solución a ese dolor insoportable que está teniendo en ese momento. Bueno, el mayor predictor de comportamiento suicida futuro es haber tenido un antecedente de intento de suicidio. Por eso aquellas personas que han tenido un intento previo de suicidio deberían recibir la máxima atención, ayuda, supervisión y seguimiento para hacer que esos factores o problemas que desencadenaron ese comportamiento se resuelvan y así poder evitar un siguiente o un futuro intento suicida. Si uno tuviera que destinar como un esfuerzo grande para comprometerse con un objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es disminuir las muertes por suicidio, y uno tuviera recursos limitados, ¿dónde pondría yo mi esfuerzo? En trabajar con esas personas que ya han tenido un intento de suicidio, porque más o menos el 30 a 40% de aquellos que se suicidan han tenido un intento previo. Miren, 30 a 40, no estoy diciendo 100. O sea que hay personas que en el primer intento mueren. Pero tenemos una oportunidad grande de evitar y de prevenir suicidios si a esas personas que ya lo intentaron les brindamos todo el apoyo, el seguimiento y el acompañamiento que requieren. Como decía el Señor, las personas que tienen depresión o que tienen otro trastorno mental, pues son personas de alto riesgo, personas con dolor crónico, ese dolor que no mejora con los tratamientos, ese dolor que lleva a que la vida se vuelva solo en función del dolor, el tener antecedentes familiares de un trastorno mental o por consumo de sustancias, tener antecedentes familiares de suicidio, exponerse a violencia familiar, lo que incluye tanto el abuso físico como sexual, tener, ahí no es presencia, sino tener disponibilidad de pistolas, armas de fuego y recursos o medios para cometer ese suicidio, pues digamos que facilita y lleva a la persona pues a que tenga como mayor exposición al intento. Las personas que son recientemente liberadas de cárceles o prisión o que fueron detenidas en una inspección de policía, porque eso a veces está asociado con tanta vergüenza de lo que las demás personas van a pensar de mí, de cómo me voy a volver a insertar a la vida, entre comillas, normal y natural, que eso los lleva pues a intentar acabar con sus vidas. La exposición, ya sea directa o indirecta, a la conducta suicida de otros, familiares, compañeros e incluso celebridades. Cuando, digamos, un artista, un rockero, un músico, un actor, una actriz, un presentador de televisión se suicida, y eso tiene mucha publicidad en los medios de comunicación, se ha visto que esos eventos únicos hacen que las tasas de comportamiento suicida aumenten. Entonces tenemos que estar muy atentos si en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, en los colegios, ocurren este tipo de cosas, porque otras personas que la están pasando mal, que están sufriendo, que han tenido estas ideas, estos pensamientos,
ese comportamiento suicida de esa otra persona puede actuar como un disparador para efectivamente hacerlo. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy pendientes. Tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros. Esto es un gran equipo, esto es el equipo humano. Y tenemos equipo humano en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en el lugar donde trabajamos, en la escuela, en el colegio, con las personas donde vamos a tomarnos el cafecito, a comernos la empanada, a comer el buñuelo. Nos tenemos que aprender a cuidar unos a otros. Bueno. Sin embargo, todo esto que yo estoy diciendo aquí es complejo, porque una persona puede reunir todas estas características que yo he dicho y aún así no hacerlo. Y otra persona en la que no identificamos estas cosas o que identificamos una pero no dos, o sea que parece como que no tiene riesgo, sí hacerlo. Predecir comportamiento suicida es más fácil prevenir o predecir un infarto, es más fácil predecir o prevenir una muerte por falla cardíaca, es más fácil prevenir o predecir otras cosas de salud, es más fácil predecir el clima, que si va a haber aguacero en Medellín, que si va a haber tormenta eléctrica, esas cosas son más fáciles de prevenir o predecir. Estamos hablando de un comportamiento humano muy complejo, posiblemente el más complejo de todos. Así que aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay algoritmos, aquí no hay recetas estandarizadas, A más B más C igual a D, no. Pero estamos compartiendo lo que sabemos frente a esto. Esto es lo que sabemos. Algunas personas con el envejecimiento, la pérdida de funcionalidad, la soledad, esta sociedad de nosotros que relega, que archiva, que ignora a las personas mayores, a veces ese se vuelve un motivo para querer morir. Uno escucha a muchas personas decir, yo no quiero envejecer. Ojalá a mí me llegue algo o me pase algo y yo no tenga que estar así como esa persona ya sentadita en una silla o metida en un hogar para personas de la tercera edad. Entonces esto de envejecer con una población que cada vez va a ir teniendo más edad porque hemos mejorado las formas como vivimos, porque es que en el siglo antepasado, se vivía hasta los 50 años y la persona que tenía 25, 30 ya era un viejo. Ahora apenas estamos empezando a vivir a los 25, 30 y los 50 son los nuevos 40 y seguro que los 60 son los nuevos 50 y casi seguro que los 70 son los nuevos 60. O sea que ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Tenemos que mirar esto con una lupa importante porque es que nosotros vamos para allá, todos los que estamos acá vamos para allá. Hay que estar muy atentos con la muerte de un ser querido, brindar apoyo, preguntarle cómo vas, preguntarnos o ver si se ve cansado, si estás durmiendo, si estás comiendo bien. ¿Cierto? ¿Cómo va la persona elaborando esa pérdida, ese duelo? El consumo de drogas y de alcohol siempre nos tiene que preocupar. Miren, sin lugar a dudas, el consumo regular de alcohol no duplica, triplica, tetraplica, no sé cómo se dice, 4 veces, 5 veces el riesgo de suicidio. El consumo de alcohol es muy importante y estamos en una sociedad que lo tiene completamente normalizado. Normalizado. Y las drogas ni hablar. Aquí es más fácil que te ofrezcan licor y drogas que un tintico o una aromática. Así pues que mucho cuidado por ahí. El trauma emocional con toda su amplia variedad, hay muchas cosas que van a generar dolor emocional. Hay que ver pues cómo la persona afronta, cómo enfrenta, cómo lidia con ese dolor emocional. Las enfermedades físicas, sin lugar a duda,
sin lugar pues a dudas, porque eso va generando disfuncionalidad, que la persona sienta que ya no tiene valía, que ya no puede valerse por sí mismo, que depende de otros, que es un estorbo, que es una carga. Y todos los problemas financieros que siempre son un disparador de mucho comportamiento suicida. Las personas que quieren suicidarse, ¿por qué no buscan tratamiento? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan sufriendo solitas? ¿Por qué cuando alguien les sugiere buscar ayuda, pedir cita con un psicólogo, anda donde un psiquiatra, ¿por qué no lo hacen? Porque están convencidos que nada de eso les va a servir para resolver el problema que tienen. Porque creen que lo que tienen es tan inmensamente grande que esas soluciones no tienen ninguna cabida, ¿cierto? Porque no quieren contarle sus problemas a otros, porque piensan a veces que buscar ayuda es un signo de debilidad, porque no saben a dónde acudir, porque no se les enciende la lucecita de decir, por allí puede estar la solución. Porque creen que los psicólogos y psiquiatras son para los locos y nada de eso pues tiene que ver con ellos. Porque creen que sus seres queridos podrían estar mejor si ellos ya no vivieran, porque descansarían. Muy bien. Una persona puede necesitar tratamiento de emergencia después de un intento de suicidio y se puede necesitar lo que llamamos primeros auxilios psicológicos, pero también puede requerir una reanimación cardiopulmonar o un tratamiento más intensivo. Y a veces esos otros tratamientos, hacer como esa reanimación, llevarlo a cuidados intensivos y demás, como que desvía el foco de lo que generó ese estar en cuidados intensivos. Entonces todo el mundo se enfoca en que hay que salir de cuidados intensivos y cuando logra salir de cuidados intensivos creen que ya se resolvió el asunto y que cuando le dan el alta para la casa esa persona se va muy agradecida porque lo salvaron y porque le devolvieron entre comillas la vida y nadie se acuerda qué fue lo que lo llevó a estar ahí. Entonces es muy importante que no tratemos de tapar el sol con un dedito. Todo mundo quiere olvidar el intento de suicidio. No, doctora, es que eso lo vamos a dejar atrás. ¿Atrás? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por mandato? No, es que las cosas no se dejan atrás por mandato. Las cosas se quedan atrás y de hecho yo siento que no se quedan atrás, sino que se incorporan de una manera positiva a tu historia de vida. Tú aprendes otras formas de resolver el problema. Tú sabes que si te vuelves a sentir así, puedes acudir allí o allá o le puedes contar a esta persona para que te ayude a buscar la mejor salida. Que la mejor salida no es hacer eso, ¿cierto? Porque por ahí no hay una salida y no es necesario sacrificar tu propia vida. Yo pienso, pero este es el pensamiento mío, de Diana Restrepo, no es el pensamiento de las guías, pero yo pienso que toda persona que intenta suicidarse debe ser hospitalizada, porque es que le tenemos que dar la importancia trascendente que tiene eso que está ocurriendo. Entonces eso que va por urgencias, le hacen cualquier cosita, le hacen un lavado gástrico, o le dicen que no hay necesidad de hacerlo y lo mandan a la hora o a las 2 horas para la casa, es, en mi opinión, completamente inadecuado, porque le transmite la idea al paciente, a la familia, a las enfermeras, doctores y demás, que eso no vale la pena. Y eso tiene que valer la pena, porque tenemos que tomar eso que ocurrió ahí como una oportunidad para brindar toda la ayuda que esa persona necesita. Existen otras intervenciones eficaces basadas en evidencia científica médica para ayudar a las personas que están en riesgo de suicidio. Estas opciones son tomar medicación y hacer psicoterapia. Yo no me voy a abrir en eso, o sea, no me voy a ampliar en eso. ¿Por qué?
porque es que eso dependería estrictamente de cuál es el problema de base que está generando el comportamiento suicida. Si es la depresión, entonces hay unos tratamientos específicos para la depresión, pero si es la esquizofrenia, hay unos tratamientos específicos para la esquizofrenia, y si es un alcoholismo, hay unos que son específicos. Entonces, yo no les puedo decir que es un único tratamiento, sino que depende del problema de base. La terapia cognitivo-comportamental o conductual es un tipo de psicoterapia. Las psicoterapias son muchísimas, podrían ser más de 100, pero hay algunas que tienen un poquito más de evidencia, que las investigaciones han mostrado que son de mayor eficacia, efectividad. Y una de ellas es la terapia cognitivo-comportamental. También hay otro tipo de psicoterapia como la terapia dialéctica conductual. Esta particularmente en adolescentes parece ser bastante efectiva. ¿Qué se busca con estos estilos de psicoterapia? Que la persona se haga consciente del problema o de los problemas que tiene, que identifique la manera o la forma como esos problemas generan pensamientos y generan sentimientos, y esos pensamientos y sentimientos cómo los llevan a actuar. Si uno logra identificar el problema y la forma como pienso el problema y la manera como me siento con ese problema y aprendo nuevas formas de resolver esos pensamientos y esos sentimientos, pues puedo cambiar la manera como me comporto. Así que es necesario hacerse consciente del problema, identificar la manera como pienso el problema, identificar la manera como me siento por ese problema, aprender a manejar los pensamientos y las emociones de una manera apropiada, adecuada, que no implique tener que atentar contra mi vida. Eso es completamente posible, pero se necesita lógicamente quien te acompañe, quien te enseñe esa forma. Hay otras formas un poco más sencillas, más de urgencia, y es elaborar, por ejemplo, un plan de seguridad o un plan de respuesta. Entonces, estas personas que, digamos, este comportamiento suicida se genera de una manera como rápida frente a las adversidades de la vida, es muy importante que aprendan a tener un plan de seguridad. Cuando a mí me pasa esto, siento esto y pienso en hacer esto, yo voy a llamar inmediatamente a esta persona. Le voy a poner un mensaje a esta persona y le voy a decir, ayúdame. Y esa persona sabe que va a estar pendiente de cuando esto ocurra. Y entonces se van a hacer ciertas estrategias, y si eso no resuelve el problema, entonces nos vamos a ir por el servicio de urgencias. O sea, esto hay que tomárselo muy en serio. A veces las familias, los amigos, las parejas se cansan, y los médicos se cansan de recibir al paciente por urgencias, y entonces empiezan allá a decirle frases como, pero la próxima vez inténtalo mejor. O sea, eso es el colmo de los colmos, pero eso pasa. Entonces, hombre, el personal de salud tenemos que entender esto, pero la mamá, el amigo, el compañero, la pareja, el jefe, también tiene que entender esto. Porque es que tenemos que actuar de manera coherente, es que tenemos que ser un equipo humano. Si queremos que esto cambie, somos nosotros los llamados a actuar. Cuando el otro está en medio de la crisis, ya a punto de hacer la cosa, somos nosotros los llamados a decir, calma, respira profundo, siéntate, tómate esta aromática. Espérate un momentico, yo estoy aquí contigo. Esto puede pasar. Tú no estás viendo la solución en este momento, pero se pueden encontrar otras soluciones. Busquemos ayuda, vamos allí, llamemos allí. ¿Quién puede venir por ti? O sea, es que estamos hablando de una vida humana.
hacemos cosas mucho más grandes por las mascotas. Ahora entramos en una cosa tremenda y yo pues no me puedo bajar de aquí sin decirlo. Todos pues estamos dispuestos a defender y el perrito y el gatico. Oíme, ¿qué pasa con el ser humano que tengo al lado? Es impresionante. Nos importa nada lo que le pase al prójimo, al que tengo aquí, pero eso sí, que no me toquen el perro, que no me miren el gato, la comidita, la teletón, No estoy diciendo que descuidemos a los animales, pero por favor, si gastáramos el 10% de ese interés por las mascotas en el ser humano que tengo al ladito, hombre, de pronto este mundo funcionaba mejor. Bueno, si soy yo, porque aquí yo estoy como hablando de que ustedes van a ayudar a esa persona en riesgo, pero si es uno de nosotros, si soy yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si tengo como este tipo de problema? Entonces, todos necesitamos ayuda. A veces uno no ve el propio problema que uno tiene. A veces es la mamá, el papá el que te dice, mi hijo, mi hija, ¿qué le pasa? ¿Usted qué tiene? Yo lo veo distinto. ¿Usted por qué está tan callado, tan callada? ¿Usted por qué no quiere salir con sus amigos? ¿Qué le pasó que no volvió al gimnasio? ¿Usted por qué no está estudiando? ¿Qué le pasa? O sea, cierto, preocuparnos por el otro. A veces eso es lo primero, ¿cierto? Si alguien te dice que se quiere suicidar, no lo podemos dejar solo. Ahora, no le haga promesas que usted no pueda cumplir. No le diga que usted se va a quedar con eso que le está diciendo y que no se lo va a compartir a nadie. Uno no puede hacer ese tipo de promesas. Ojo, ojo. Y en especial con los adolescentes y con las personas mayores con discapacidad intelectual. Si uno sabe que alguien está en peligro o en riesgo, uno tiene que actuar. Que es que llegó la vecinita y la vecinita es una adolescente y entonces en su casa tiene muchos problemas y entonces me contó que es que se quiere morir. Pero que por favor no le diga a mi papá, no le diga a mi mamá porque entonces me van a regañar y entonces uno se convence de que uno se tiene que quedar calladito. No, hay que buscar ayuda, hay que buscar la estrategia. Usted le tiene que decir, entonces, ¿con quién converso? Tenés una tía con la que te la llevas muy bien, hablamos con tu profesora, buscamos a tu profesor, o sea, pero tenemos que buscar una red, tenemos que ayudar. Ay, qué cansancio, qué pereza, ¿cómo así que yo me voy a echar ese problema encima? Sí, es que de eso estamos hablando, es que hoy por ti, mañana por mí, eso se llama empatía. No simpatía, no nos tenemos que estar riendo con todo el mundo. No, tenemos que ser empáticos, nos tiene que importar el otro. Este mundo está plagado de superficialidad. Nos importan las cosas más vanas y lo verdaderamente trascendente nos cansa, nos causa pereza. Ay, como es de cansona fulanita. No sé, yo creo que todos tenemos que pensar, empiezo por mí, yo también me canso, en fin, pero esto lo tenemos que reflexionar y lo tenemos que poner en práctica. Si tienes ideas suicidas, ¿qué hacer? Entonces lo primero es aceptar que tienes esa idea, eso es un gran paso reconocerlo, recordar siempre que hay más de una opción en ese momento, que necesitas ayuda para poder gestionar ese dolor inmenso de una manera, digamos, más constructiva, menos dañina para ti, para los demás. Ser consciente de que uno no es capaz de resolverlo todo. Es muy importante aprender a expresar lo que sentimos. A veces nos cuesta trabajo encontrar las palabras para describir lo que sentimos emocionalmente. Tener palabras para describir lo emocional es importantísimo. Es necesario aprender a decir, estoy aburrida, estoy triste, tengo rabia, me siento frustrada, me parece el colmo,
no estoy de acuerdo con lo que me hicieron. Eso hay que aprender a decirlo. Esta sociedad solo quiere que digamos que estamos bien. ¿Cómo estás? Bien y mejorando. Ay, por favor, sacudámonos eso, pues si estamos muy bien, súper chévere, pero no hay que dar esas respuestas automáticas. Estoy absolutamente triste, me quiero morir, pero me preguntan que cómo estoy y digo que bien y mejorando. Esta sociedad solo quiere que el otro diga cosas positivas o lo que se considera que es positivo. Superemos eso, no nos metamos ahí. Si me siento bien, digo que estoy bien, pero si estoy mal, si estoy triste, soy capaz de reconocerlo. No, estoy un poquito preocupada, estoy triste con lo que pasó, como que no he podido superar esto, como que me dio difícil lo otro. O sea, eso no tiene nada de malo. Eso es sano, expresar ese malestar y buscar ayuda profesional. Los psicólogos y los psiquiatras no estamos para empeorar los problemas de la humanidad, ni para, como dicen por ahí, enloquecer a la humanidad, o es que los psiquiatras se ganan la vida enfermando a los demás. No, es que estas enfermedades existen. Y nosotros somos los profesionales que más experiencia tenemos en ellas. Si usted tiene una falla cardíaca, usted quiere un cardiólogo. Si usted tiene un tumor en la próstata, quiere un urólogo. Si usted tiene un problema mental, quiere un psiquiatra o un psicólogo. No tiene nada de mal. El tema de las redes sociales. Vea, este es un tema muy complejo, porque las redes sociales se volvieron como el pizarrón, como el muro, se volvieron como ese sitio o ese recurso donde las personas se desahogan. Entonces, como muchos de ustedes navegan en la red y siguen personas y se pueden dar cuenta que esas personas cambian sus perfiles y ponen frases, a eso hay que prestarle atención. Hay estudios que muestran claramente que muchas de las personas que van a tener comportamientos suicidas lo anuncian por ahí. Entonces es una manera bastante interesante de identificar personas en riesgo. Y hay que tomarse en serio eso. No es que es por molestar. No pensemos eso de primera. Asumamos que está en riesgo y después concluyamos que fue una broma. De muy mal gusto si fue una broma. Es que con esto no se bromea. Ay, no, yo era por decirlo. Pues entonces uno le dice, ve, así no. Si estabas haciendo una charlita, búscate otra manera más chévere de charlar, porque es que uno no charla con eso. Esto se toma siempre en serio. Siempre. Siempre. Hay muchos mitos en relación al suicidio, que si uno le pregunta a alguien que si se quiere suicidar, que entonces le está dando ideas. Falso. Usted no le va a meter esta idea a nadie que ya no la tenga. ¿Sí me entienden eso? Si usted cree que es que el otro lo que te está queriendo decir es que se quiere suicidar, pregúnteselo. Ahora, usted puede preguntar eso de muchas maneras. Yo, por ejemplo, como psiquiatra, yo podría decir que el 99% de las veces no pregunto si se quiere suicidar. Yo pregunto, ¿has pensado que sería mejor estar muerto? ¿Has pensado en acabar con tu propia vida? ¿Has pensado en alguien para ya no vivir más? ¿Has pensado en hacer algo? Estoy preguntando lo mismo, pero no estoy utilizando la palabra suicidio. Pero estoy claramente preguntando por eso. Entonces, si ustedes no se sienten cómodos de usar la palabra suicidio, pueden usar unas formas diferentes, pero que transmiten la misma idea. ¿Listo? Bueno, que las personas que dicen que se van a suicidar, lo único que están haciendo es llamar la atención. Falso. Falso. No vamos a perder de vista que la persona que dice eso tiene un sufrimiento inmenso y que nos está dando la oportunidad de ayudarlo
o ayudarla a que no llegue a ese punto definitivo. Entonces no vamos a pensar que es por llamar la atención, que es una manerita pues como nos quiere controlar, y si de verdad quisiera llamar la atención, sí que está en problemado, porque si esa es la manera como yo llamo la atención en la vida, sin duda necesita atención por psicología y muy probablemente también por psiquiatría. Otras personas creen que es normal que uno en ciertas circunstancias de la vida se quiera suicidar. No, es que con todo eso que le pasó, yo también me quisiera morir, yo también me quisiera suicidar. Por favor, no normalicemos esto. Esto no tiene nada, nunca de normal. Nunca podremos asumir que esto es normal. Ni las personas en las peores circunstancias de la historia de la humanidad, todas han concluido que se deben suicidar. Es que podemos recordar los campos de concentración nazi. Es que podemos recordar las personas que han sobrevivido a tortura, a secuestro, a cosas indecibles, y no todas esas personas se suicidaron. Así pues que estamos frente a un problema muy grave, entonces no lo vamos a normalizar. Bueno, esto es porque a mí me encanta repetir y repetir. Yo he sido profesora muchos años de universidad y pienso que la repetición es la base del aprendizaje. Repito y repita, repito y repita, repito y repita. Todo aquel que manifieste algo que nos parezca que tiene que ver con el deseo de morir es una persona en riesgo. Si escribe una carta, si lo pone en las redes, si regala sus cosas, si dice que no va a comer buñuelo. Listo, prendo la alarma. Prendo la alarma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo más importante que tiene cada ser humano, que es su propia vida. La Organización Mundial de la Salud, pues estudios hay montones. Yo podría decir que es uno de los temas sobre los que más se estudia a nivel mundial, porque es un problema de salud pública. Este es un problema inmenso, inmenso a nivel mundial. La OMS dice que hay algunas medidas que son efectivas para disminuir los suicidios. Se las voy a compartir. Algunas de ellas tienen que ver con restringir el acceso a los métodos de suicidio. Por ejemplo, no tener venenos en la casa. Uno se sorprende a veces que en las casas, en unos frasquitos, a veces de Coca-Cola o de yo no sé qué, del jabón que se acabó, hay venenos. Dice que para los ratones, esas cosas hay que mantenerlas con el cuidado que merecen. No solo porque accidentalmente alguien puede hacer uso de ellas, sino también porque alguien que está pasando por una situación muy difícil puede ver ahí la forma rápida de resolver el asunto. Entonces, restringir el acceso a eso es un método seguro. No tener armas. La disponibilidad de armas en esta ciudad y en este país es altísimo. Entonces es muy importante pues tener como este tipo de cosas, mejor dicho, no tenerlas o tenerlas suficientemente bien guardadas. Es muy importante que los medios de comunicación hagan una difusión o un uso juicioso de este tipo de información, por lo que les decía. Si se habla muy abiertamente de esto en los medios de comunicación o se dice que es que utilizó un método muy efectivo, que fue muy exitoso, que por fin lo logró, entonces eso le puede dar como ideas a otras personas de que esa es la mejor manera de resolver el problema o el dolor que están sufriendo. Es muy importante identificar tempranamente los problemas de salud mental. Miren, no podemos progresar en tantas cosas del mundo actual, no podemos tener avances tan importantes como la inteligencia artificial, como estar planeando un viaje a Marte, como hacer tantas cosas extraordinarias y seguir tan absolutamente rezagados frente al cuidado de la salud mental. Pero eso tiene que empezar por cada uno de nosotros.
El estigma lo tenemos que vencer nosotros para poder ayudar al prójimo que está en problemas. Entonces, empecemos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos. Así como vamos donde el odontólogo a que nos hagan profilaxis, así como vamos donde el ginecólogo las mujeres a que nos hagan la citología, así como los hombres van donde el urólogo para que les hagan la evaluación de la próstata, así como vamos donde el médico general, nos ponemos las vacunas. ¿Qué tiene de raro cuidar mi salud mental? Por favor, es que piénsenlo, no tiene nada de raro ni de extraño. Nosotros no nacimos aprendidos, ojalá uno naciera con un manual de usuario. Entonces uno consultaría, página 32, salud mental, No nacimos con eso. A veces damos con unas familias que no tienen los recursos ni el conocimiento. A veces los problemas de la vida son tan grandes que nos desbordan. Entonces necesitamos ayuda, consultemos al experto. Bueno. Es muy importante capacitar al personal de la salud en este tipo de problemas. A mí me impresiona la falta de conocimiento del médico general y el médico especialista no psiquiatra. La falta de tacto, la insensibilidad. A veces eso solo me hace pensar que vivimos muy quemados, que vivimos desbordados por lo que hacemos y perdemos de vista esto. Pero eso se extiende pues a todas las demás personas que están en el sistema de salud. Hay que hacerle seguimiento a las personas que tienen estos riesgos. Esto no es que borrón y cuenta nueva, dejémoslo atrás, pongámosle tierra, olvidémonos, no. Hay que aprender. La persona que tuvo un intento de suicidio debe tener atención, debe tener seguimiento. ¿Listo? La familia debe aprender de eso que ocurrió. Si eso le ocurre a un primo, a un compañero, debemos hablar de eso. A mí me impresiona el silencio que hay sobre este tema. Recientemente uno de mis hijos que está en la universidad donde estudia, una persona finalizó su vida. Yo le preguntaba a mi hijo en los días siguientes, fulano, ¿han hablado del tema? ¿La universidad programó algo? ¿Les van a dar alguna charla? ¿Les van a abrir algún recurso? No, mamá, nada. O sea, y entonces, vivimos la pandemia y si algo pasó en la pandemia es que nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental. Y a ver, ¿se transformaron las cosas? No. ¿Transformamos nuestros entornos de trabajo? No. Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que sabemos y con lo que pasa. Listo. Es muy importante apoyar a quienes sufren pérdidas. Los eventos vitales negativos, recuerden que es la gotica que derrama el vaso que se ha ido llenando. Y muy importante, pues las políticas en el sector público que sean coherentes con todo esto que estamos hablando. Para tener presente y ya terminar, en algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. Por favor, no olvides que es posible superar este malestar y buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja, las rupturas amorosas pueden producir un dolor intenso, pueden generar desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Es necesario buscar ayuda para afrontar esto y seguir adelante con tu vida. Hablar de lo que sentimos es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y poder sentirnos mejor. Si necesitas ayuda, ya sabes, hemos hablado mucho de psicología y de psiquiatría, pero antes de psicología y psiquiatría están tus amigos, está tu familia, están tus profesores, están las ayudas espirituales, los trabajadores sociales, está la línea 123 social, está la línea 123 de la mujer, está la línea amiga saludable. Miremos que hay personas, a veces puede ser mi mismo compañero, que no tiene que ser ni psicólogo ni psiquiatra, pero es una persona
que da buenos consejos, que es capaz de escuchar, que me quiere, que me apoya, entonces recurramos a esa persona. Entre dos podemos pensar mejores soluciones. 2 cerebros piensan mejor que uno, 3 piensan mejor que uno. Apoyémonos, ayudémonos. Ayudemos al prójimo. Hoy por ti, mañana por mí. Me gusta mucho esta campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría que dice: prevenir es preguntar. El valor de una buena pregunta a tiempo. Como dicen pues en buen paisa, es mejor un metido a tiempo. Prevenir es escuchar. Cuando escuchamos al otro con atención y le damos importancia a lo que dice, podemos prevenir comportamiento suicida. Y esta que me fascina, yo también voy al psiquiatra. Los psiquiatras no somos para los locos, para nada. Para nada. Somos para ayudar a personas que tienen problemas o conflictos relacionados con su salud mental. La salud mental es tan importante como el resto de la salud, no mental. Muchísimas gracias.